Hay profetas que se paran adelante y a mí me dijo, tú vas a hacer una tremenda iglesia. En mi corazón nunca hubo construir una iglesia y el Señor jamás me dijo construir una iglesia. ¿Se dan cuenta, no? Ni tener una casa, ni iba a tener auto y casa. Y era mentira, pues yo dije, este no es profeta porque en mi corazón no está eso. El Señor nunca me ha dicho esas cosas. Hermanos, es así. Y van a iglesias y se hablan de profetas y están puro mintiendo, porque nunca han escuchado al Señor. Y por eso yo les digo, debemos aprender, pasen tiempo con Dios, ayunen y pídanle, Señor, tengan paciencia. ¿Cuánto tiempo ustedes no han pescado al Señor y quieres que le hable al tiro? Están un ratito y Señor, ya no me habló, me voy. No, yo pasé días, semanas, años esperando al Señor. Hasta que me empezó a hablar, por mí. Tuyo soy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bien. Gracias, Señor, por eso. No es fácil, ¿eh? No es fácil estar siempre bien, ¿ya? No es fácil. Y yo creo que nosotros tenemos ese honor de estar constantemente bien y no solo eso, sino que cada vez mejor. Porque eso es la vida con Dios, la verdadera vida con Dios. Así que eso, pues yo encuentro que esté bien no es una cosa así, tenemos que estar agradecidos. Yo veo a ustedes, a las familias que están acá, yo sé de dónde viene cada uno, yo sé exactamente su historia, ¿no es cierto? Porque yo he tratado a cada persona en individual. Entonces que ustedes estén aquí es un tremendo milagro y que cada día están mejor, o sea, de verdad son un ejemplo y todo. Eso es porque Dios hizo una tremenda obra en cada uno de ustedes. Y eso no pasa en todas partes, ¿ya? Yo me emociono de verlos, de verdad, me emociono de verlos, aunque son harto porfiados de repente, pero me emociono de verlos, que a pesar de la porfía el Señor ha hecho una tremenda labor. Y me regocijo con mi hijo porque todo lo que dijo al principio con oración, ustedes no se acuerdan, pero es lo que voy a predicar. O sea, estamos conectados con el Espíritu Santo. No es que nosotros hablemos, no hablamos nada de lo que Él va a orar, eso es improvisado. Y yo lo que voy a predicar me lo da el sábado el Señor, o me lo dio ayer en ayuno, ¿no es cierto? Como hago casi siempre. Y es espectacular escuchar a mi hijo hablando justo lo que yo voy a hablar. Así que vamos a dejar la prédica hasta aquí nomás, porque él ya... Nah, esa talla la digo siempre, ya. Pero me gusta esa talla. ¿Saben que la semana pasada hablé de la vid verdadera? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Bueno, algunos no se acuerdan, pero yo lo recuerdo. Y dije, y después, ¿y cuál es el fruto aquí de vivir en la vid verdadera? ¿Cuál es el fruto? Y después dije, después les voy a explicar. Y no les expliqué más. Y nadie me reclamó, hermano. Lo dejé en el aire, eso. Y era fundamental. Pero como yo veo mi prédica, no para corregirla, sino que porque muchas cosas que digo las digo aquí, entonces para ver todo lo que dije, ¿ya? Porque no me doy cuenta todo lo que el Señor me va hablando. Y eso, yo creo que Él habló del rema. El rema es la palabra que nos dice directamente a Dios, no es el logo, no es la Biblia escrita, sino que Dios nos va hablando. Y hay gente que no hay caso que no escuche al Señor. Y es una lástima tremenda porque lo más importante es aprender, y eso se hace con una relación íntima, que es lo que predico yo siempre, se aprende pasando tiempo con Dios. Y no hay otra manera de aprender a escuchar a Dios. Y Dios nos habla, hermanos míos, sino Dios no es un Dios mudo. La palabra dice que no es como esos monos, ¿no es cierto?, que hacen de yeso, que no hablan, que no ven, que no escuchan, que nada. Entonces Dios es un Dios vivo que está ahí contigo y a través de su Espíritu Santo nos va diciendo todo lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y de eso quiero hablar hoy día, ¿ya? Pero vamos a volver a la vid porque es importante saber cuál es el fruto, ¿ya? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense lo que dice ahí. Todo pámpano, nosotros somos los pámpanos, que en mí no lleva fruto. Está hablando Jesucristo, en mí no lleva fruto. ¿Se dan cuenta? Ya vosotros estáis limpios por la palabra, y ahí cuando dice palabra no es rema, sino que es logos, es esta Biblia. ¿Ya? Cuando nosotros leemos esta Biblia, estamos limpios. Por eso dice aquí, ya vosotros estáis limpios en la palabra, logos, que os he hablado. Y después dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Entonces es tan importante que permanezcamos en una relación íntima con Jesucristo. Porque dice que si no permanecemos así, Él no va a permanecer en nosotros y no vamos a hacer esos pámpanos que dan fruto. ¿Ya? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso lo expliqué la semana pasada y no se lo voy a volver a explicar, pero cuando dice nada, el Señor es nada, no podemos hacer nada si no tenemos esa relación íntima y Cristo no está en nosotros, ¿ya? Y después dice nada podéis hacer el que en mí no permanece, y escuchen esto, el que en mí no permanece, si no tenemos esta relación íntima con Cristo, porque eso es ser cristiano, hermanos míos. Esto no se predica en ninguna parte. El que no permanece, pero permanecer como yo permanezco con cada uno de ustedes, o sea, que nos hablamos, que conversamos, que somos personas que estamos en una relación cristiana, ¿no es cierto?, de amor. Eso es lo que está hablando aquí. Si el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. O sea, si no tenemos esta relación íntima, hermano, y tómenlo en serio esto, si no escuchamos la voz de Dios, nos vamos al infierno, porque el plan de Dios fue hecho antes de la fundación del mundo. Tiene un plan para cada uno de ustedes, y eso lo va diciendo el Señor en la palabra rema, no en este logos. Él nos va hablando. Por eso que es tan importante, y se lo voy a explicar un poco más abajo, pero esta vez sí lo voy a explicar, no me voy a saltar eso, ¿ya? Dice, si permanecéis en mí, de nuevo, y mis palabras, rema, aquí está, ¿ves? Ahí no es logos. ¿Se dan cuenta, no? Y mis palabras, o sea, lo que Él nos dice, porque permanecemos en Él, cómo nos dice, cómo nos enseña, cómo nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras, rema, en la palabra rema, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se dan cuenta? Si yo no escucho al Señor, si yo no estoy viviendo de acuerdo a su voluntad, a lo que Él tiene planeado para mí, ¿qué pasa? No permanece en nosotros. Y no podemos pedir nada porque no nos va a hacer caso, porque dice, si permanece en mis palabras, en la palabra rema, en lo que nos va diciendo, será importante escuchar a Dios, ¿o no? Tenemos que aprender, los que no saben escucharnos, aprendan, por favor. Tómense un tiempo, hagan ayuno y pídale al Señor que les empiece a hablar. No basta el logos. Es fundamental el rema, porque dice aquí, si el que permanece en mi palabra en rema, o sea, el que yo hablo, permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo yo permanezco en el amor si alguien que ni siquiera lo escucho, hermano mío? ¿Cómo yo me siento amado si yo no sé lo que quiere para mí? Y yo no tengo una relación de amor con Él. Y dice, permaneced en mi amor. Si que guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escuchen esto, ¿cómo permanece en su amor? ¿Cómo guarda los mandamientos Jesucristo? En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, miren, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él nos está enseñando a nosotros.
Cuando Él vino a esta tierra, Él no hacía nada por sí mismo. Díganme, ¿cuántas cosas hacemos nosotros por sí mismos y sin saber, tener idea para dónde quiere ir, llevarnos el Señor? ¿Cuántos de nosotros vivimos absolutamente ignorantes de lo que Dios quiere para nosotros? Y aquí dice claramente Jesucristo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino, y somos hijos, ¿no? Somos hijos de Dios todos nosotros. Está hablando de hijos, no está hablando solamente de Él. Si somos hijos tenemos que hacer nada, no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a escuchar y vivir en esa palabra, en lo que Dios quiere para hacernos nosotros. Esto, hermano, no se predica en ninguna parte, porque los pastores tampoco escuchan al Señor. Entonces, esto que le estoy explicando yo, no se lo explica a nadie. Entonces, ¿cuál es el fruto? Cristo en mí. Si yo no permanezco en Él, es el fruto, y eso es lo que da fruto. ¿Sí o no? Da diferentes frutos, pero está hablando de el fruto. ¿Sí o no? Dice, no, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Perdón. Yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando del fruto. ¿Quién es? Jesucristo en nosotros, hermano. Si en eso nos damos fruto, porque si Él no permanece en nosotros y nosotros en Él, no hay fruto. Es imposible si nosotros no permanecemos en su palabra, no solo en logo, sino que en lo que nos va diciendo que tenemos que hacer. No vamos a dar fruto. Y por eso a muchos de nosotros nos cuesta mucho que oramos por enfermos y no pasa nada, por hermanos míos. Yo voy a poner un ejemplo. De nuevo el papá de Pedro. El papá de Pedro, que tenía el problema de un ojito, que no veía bien porque lo operaron de catarata y tenía nublado su ojo y le dolía, porque le operaron un ojo, tuvo éxito, el otro quedó con dolor y no ve bien. Eso vino la otra vez con eso. Pero el Señor no me dijo que orara por él. Y yo cuando el Señor no me dice, yo no lo hago, por hermano mío. No ando, aquí vengo yo sano enfermo. No. Y esta vez me volvió a explicar lo del ojo. Y el Señor me dijo, anda y ora. Y lo tomé, ya vamos para adentro. Dije, vamos. Le puse la manito así. No. Señor, sánalo. Se acabó el problema. Pero ¿cuándo? Cuando hubo un rema, por hermanos míos. Porque el rema te da el poder para hacer el milagro. ¿Me están entendiendo, no? Esto es así. Entonces no tomemos así que no, así que parece que me dijo el Señor. Tenemos que aprender a escucharlo. ¿Qué dice cuando no sabemos escucharlo? ¿Qué es lo que dice? Les voy a recordar esto. No busquen porque voy a recordarlo, no después voy a seguir, ¿ya? No lo busquen, yo se los voy a leer, ¿ya? En Hebreos 5:11, para que no lo anoten, después lo pueden leer. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardo para oír. O sea, ustedes no saben oír. Pablo está diciendo que debemos oír al Señor. No leer esto nomás, debemos escucharlo en nuestra relación íntima. Dice claramente, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, si ustedes no escuchan a Dios, siguen siendo niños, hermanos míos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no niños, bebé, una guaguita, porque tomamos leche. La leche, el niño a los 5 meses ya empieza a comer fruta. Entonces, está hablando de un niño, un bebé menor de 5 meses está hablando, porque es leche lo más. Y no alimento sólido. ¿Se dan cuenta? Cuando no sabemos escuchar, somos un bebé de 5 meses. ¿Qué sabe un bebé? Nada, pues, hermanos míos. Por eso que no podemos hacer nada sin Dios, sin Cristo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí o no? Ya, qué bueno. Todo aquel que participa de la leche escuchen esto, es inexperto en la justicia porque es niño. O sea, en la rectitud, en la santidad es inexperto, no sabe lo que es bueno y lo que es malo, hermanos míos, porque no estás escuchando a Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez
y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, porque yo uso mi sentido de escuchar a Dios, entonces estoy ejercitado en escuchar su voz y ya sé cuando Él me habla y cuando no me habla. No tengo que andar inventando, por hermanos míos. Si hay gente que dice, el Señor me dijo tal y tal cosa, y mentira, po. Hay profetas que se paran adelante y a mí me dijo, tú vas a hacer una tremenda iglesia. En mi corazón nunca hubo construir una iglesia y el Señor jamás me dijo construir una iglesia. ¿Se dan cuenta, no? Ni tener una casa, ni iba a tener auto y casa. Y era mentira, pues yo dije, este no es profeta porque en mi corazón no está eso. El Señor nunca me ha dicho esas cosas. Hermanos, es así. Y van a iglesias y se hablan de profetas y están puro mintiendo, porque nunca han escuchado al Señor. Y por eso yo les digo, debemos aprender. Pasen tiempo con Dios, ayunen y pídanle, Señor, tengan paciencia. ¿Cuánto tiempo ustedes no han pescado al Señor y quieren que le hable al tiro? Están un ratito y Señor, ya no me habló, me voy. No, yo pasé días, semanas, años esperando al Señor. Hasta que me empezó a hablar, por mí. Y a veces también me tiene 2 días sin hablar y de repente empieza la prédica. Hoy día, el sábado fue en la tarde, me vino a dar todo esto. Pero me hace pasar tiempo con Él, en ayuno. ¿Me entiendes o no? Si es Dios el que estamos hablando, el que hizo todo esto. Estábamos cantando y miraba este paisaje. Este es un paraíso, hermanos míos, que el Señor nos ha regalado. Lástima que la gente que está ahí no ve lo que vemos nosotros. Es maravilloso. ¿Y por qué? ¿Lo merecemos? No, es que el Señor es muy bueno, es muy bueno. Vamos a Romanos 10, 17 y aquí para que ustedes aprendan, hermanos míos, escuchen bien esta prédica porque a lo mejor nunca más van a escuchar esto. Los que no están viendo por ahí, que nos ven por primera vez, escuchen esto. Así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír, por escuchar a Dios, hermanos míos. Si tú no escuchas a Dios, nunca tu fe va a crecer. ¿Se dan cuenta lo primordial, lo importante que es poder escuchar a Dios, ¿no? Y dice, y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben qué palabra es esa? Adivinen. Rema, escucharlo a Él, no logos. O sea, yo tengo mucha fe. ¿Sí? A ver, ¿qué te ha dicho el Señor? No, si el Señor, bueno, inventan que le habló al Señor. Pero el Señor habla. Escuchen esto, habla. Tenemos que ponernos ahí. Ayer estuve como un par de horas, Señor, necesito que me hables, que me expliques esto, lo que estoy predicando ahora. Explícamelo bien, quiero saberlo desde tu boca. Y les voy a predicar unas cosas que nunca han escuchado directamente del Señor. Rema. Por eso que mi fe crece, por hermanos míos. Cuando el Señor me dijo, ¿saben qué? Viene una pandemia sobre todo el mundo y no hagan tal cosa. ¿Usted cree que yo me iba a arriesgar a decir, no hagan eso, si se podía morir la gente? Pero el Señor me había dicho, y así fue. Entonces, ¿crece y nos protegió y todo? ¿Crece la fe ahí o no? ¿No les creció a todos la fe al ver eso? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque alguien escuchó la voz de Dios. ¿Se dan cuenta, no? E hizo lo que Dios dijo que le hiciera. Y gracias a Dios muchos de ustedes obedecieron. Y hoy día estamos bien, estamos sanos, no hay problemas en nuestra iglesia. Amén. Entonces quedó claro, así que la fe que mueve a Dios viene por el rema. Si el rema viene con el poder de Dios para que lo hagamos. Cuando Él te habla, te pone el poder para que tú lo hagas. ¿Tú crees que te va a decir, sana ese enfermo y se queda mirando y riéndose de ti porque no lo sanas? Si Él te dice, sana ese enfermo es porque Él ya puso el poder para que tú lo sanes. Entonces tú vas y obedeces, tú no tienes nada que ver en ese poder. Es el Espíritu Santo, igual como hacía Jesucristo. Fue ungido con el Espíritu Santo y andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso dicen en Hebreos 8.
Gálatas 3, del 2 al 5 voy a leer. Esto lo pueden buscar, porque lo vamos a analizar. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. Palabra de Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Les pregunta a los Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿Porque cumplieron la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Qué estaba diciendo recién? La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra directa de Jesucristo, el rema. Él nos habla a través del Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu Santo nos dice todo lo que el Padre y el Hijo deciden, ¿sí o no? Eso dice en la palabra. Ya. Entonces, mira, escuchen esto, porque esto es prédica, por hermanos míos. Si ustedes nunca han escuchado esta cuestión en ninguna parte, vayan a buscar otros pastores. No tienen idea de esto. Y no lo digo con jactancia, sino que es tan fácil que escuchar al Señor y Él te va explicando todo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Por eso le pregunta, o por el oír por fe, porque están escuchando a Dios, ¿cierto? Le está diciendo eso. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, porque es con mayúscula, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu Santo está en el corazón, ¿cierto? Lo saben todos, ¿no? Está aquí. Y por eso el Señor habla que nos habla en el corazón. Y que debemos cuidar nuestro corazón porque es el que se comunica. Porque el corazón tiene, ¿cómo se llama eso? Neuronas. Que le entiende y es mucho más perceptivo que en nuestro cerebro. Entonces ahí nos habla el Señor. Y ahí de ahí sube a nuestra mente y podemos decirlo, ¿ya? Entonces eso está diciendo, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, escuchando al Espíritu que está en tu corazón, ahora vais a acabar en la carne, vas a empezar a escucharle a tu mente y hacer lo que te da la gana. Eso está diciendo aquí Pablo. Eso está diciendo, hermanos míos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Claro, porque los persiguieron y todo por seguir a Cristo. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, ¿quién nos suministra el Espíritu Santo? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo nos entrega el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿No? Yo reconozco a Cristo y Él pone el Espíritu Santo en nosotros. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ese es Cristo, por hermanos míos. Si yo puedo orar, pero es el nombre de Cristo, es Él que hace las maravillas. No tú, ni yo, ni nadie. Cristo es. Aquel que hace maravillas entre vosotros, ¿la hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta que si yo no escucho, no puedo hacer milagros? No puedo sanar a nadie. Porque es por el oír con fe. Entonces podemos hacer las obras que Jesucristo hace. En su nombre, por supuesto, porque Él las hace. ¿Qué les parece eso? Nuevo, ¿no? ¿Sí o no? Es nuevo, ¿no? Cierto que es nuevo. Porque siempre vamos sumando, vamos aprendiendo cada vez más a cómo relacionarnos con Dios. Miren Hebreos 11, 6, 16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo tengo fe? Escuchando a Dios, ¿cierto? La fe viene por el oír. Rema, escuchando a Dios. Sin fe es imposible. Si tú no escuchas a Dios, no tienes una relación con Dios, no tienes fe. Y por lo tanto no puedes agradar a Dios por mucho que reces y te arrodilles y hagas espectáculo. Si tú no tienes fe, o sea, si tú no lo escuchas, es imposible que tú lo agrades. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, cuando yo voy a Dios, cuando tú vas a Dios, es necesario que crea que le hay, dice aquí. Pero debes decir, crea que Él existe. Cuando yo voy a mi pieza a estar a solas con Él, yo sé que existe. Pues le digo, Señor, ven a estar conmigo. Y Él no puede negarme porque Él sabe que viene de mi corazón y lo estoy diciendo sinceramente. Yo sé que existe, entonces viene, tiene que venir. Porque lo digo con fe. ¿Sí o no? Y sale de mi corazón.
Y Él viene inmediatamente. Pues, yo donde esté le digo, Señor, ven a estar conmigo. Y esto no es show, por hermanos míos, hasta ahí está. Viene inmediatamente, porque Él dice que anhela estar con nosotros, nos anhela. Hermanos, esto es real, tener una relación con Dios. Y les digo a los niños, ustedes están aprendiendo lo mejor, y como no tienen ruido como los grandes, ni mentiras, van a aprender a escuchar a Dios. Niños, empiecen a pedirle al Señor que les hable, si no lo escuchan todavía. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado porque me han contado que el Señor les reveló cosas, les habló, les mostró cosas, visiones. Y quiero detenerme en esas visiones. La visión, porque me voy a emocionar. Cotita tuvo una visión de esta casa. El Señor le mostró que venía mucha gente. Esa visión se va a cumplir porque viene de Dios y es una palabra rema. Pero tenemos que estar preparados, pues, hermanos míos. Si no sabemos escuchar a Dios, ¿a quién vamos a atender? Entonces tenemos que tomar en serio esto. Y a los niños también les has dado visiones que viene gente que... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Dios nos está hablando. Pongámonos las pilas de verdad. Y es tan fácil, pues, hermano. Si no tenemos nada que hacer, nada más que creer en Él y ser útil a lo que Dios quiere hacer contigo. Nada más. Y lo pasas tú muy bien. Y Dios se asegura que no te falte nada, porque esa es la añadidura. O sea, dice, busca el reino de Dios y su rectitud, su santidad, y todo lo demás será añadido. Entonces yo cuando yo estoy buscando y no paso tiempo con Él, todo lo demás está añadido, pues, hermano mío, nunca me falta nada, no me preocupa si me va a faltar o no, no me preocupo. Eso se acabó hace tiempo ya. Y nunca me falta. Entonces dice, después está hablando de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador del que lo busca. O sea, te premia con su amor, con su revelación, con cómo te va cambiando, te va transformando a través de su palabra. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, de la rectitud que viene por la fe. ¿Qué pasó con Noé? No escuchó a Dios, pues, hermanos míos. Dios le habló. Rema. Si no estaba en la Biblia que venía, nadie sabía que venía ¿cómo se llama? Un diluvio. Nadie sabía. Entonces Dios le habló a Noé. Y Noé le dijo a todos los demás, pero nadie le creyó. Y por eso se perdieron. ¿Saben por qué se perdieron? Porque nadie escuchaba a Dios. No había gente que escuchara a Dios. Porque si no se hubieran salvado, ¿o no? O si el Señor está hablando contigo, viene un diluvio, ¿no te va a decir a ti que viene un diluvio? Como nos dijo a nosotros que venía un mal sobre todo el mundo. ¿Sí o no? Nos dijo, ¿no? Con anticipación, para que nos preparáramos. Y nos fue diciendo lo que teníamos que hacer para estar preparados para ese momento. Y entonces, esto es rema, pues, hermano mío. Por eso lo leí. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dijo, sale. Le dijo, rema. ¿Sí o no? No estaba escrito. Ahora está escrito. No estaba escrito. Y él salió. ¿Y a dónde? No, ni siquiera. Ya, listo, Señor. Salió. ¿Podemos hacer eso nosotros? Si lo escuchamos, sí. Si estamos seguros que tenemos una relación con Dios, sí. Absolutamente. Vamos a hacer su voluntad. Y eso necesita Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, está hablando de Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaban esperando la gran Jerusalén, ¿no es cierto? Por fe también la misma Sara, su esposa Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
¿Se dan cuenta? Sara le dijo, tú vas a tener un hijo. Sí, se rió un rato, pero después ellos esperaron hasta que tuvieron a Isaac. ¿Sí o no? Creyeron, porque aquí dice, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó. ¿Se dan cuenta? Y mire, escuchen esto. Cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo, tú vas a ser padre de multitud, y le cambió el nombre, cuando no tenía ni un hijo, le cambió de Abraham a Abraham, padre de multitud. Y él le dijo, Señor, no tengo ni un gato. ¿Cómo me va a poner? Hombre, me van a molestar toda la gente. Que yo me haga llamar padre de multitud, no tengo nadie, no tengo un hijo. Y el Señor le dice, sale de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas. No las podía contar. ¿Qué es lo que fue eso? Una visión. Y él guardó esa visión, porque Dios le dijo, así va a ser. Es una visión, ¿no? Entonces cuando nosotros, el Señor nos muestre algo, tomémonos de esa visión. Y cumplió el Señor con padre. No es padre de multitud, somos todos hijos de Abraham, pues, hermano mío. Los cristianos también. ¿Sí o no? No somos multitudes, somos millones, pues, hermano mío. ¿Se dan cuenta? Esa es la palabra rema. ¿Será importante escuchar a Dios o no? Fundamental, hermano mío. Fundamental. Para eso se necesita una, ¿qué? Relación íntima. Conocer a Dios, pero el conocer ginosco, que es una relación de amor, en el amor de Dios, que es el ágape, ese amor que da la vida por Dios, como Él dio la vida por nosotros. ¿Sí o no? Dice en Hebreos 12 del 1 al 11, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Él es el que nos pone la fe, ¿cómo? Hablándonos, pues, hermanos míos. El oír, rema, la palabra de Dios, y Él va diciendo, nosotros hacemos y Él lo va cumpliendo. También porque Él lo tiene que hacer en el nombre de Él, ¿ya? Entonces nosotros somos la ramita nomás, no hacemos nada más. Entonces no tenemos de qué creernos, ¿ya? De qué jactarnos. Y dice, y corramos, dice, nube testigos después, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él se gozó y fue, ¿por qué? Porque iba a haber muchos hermanos. Ese fue el gozo. Ibas a ver muchos hermanos iguales a Él. Por eso se gozó y fue feliz a esa cruz. Claro, es verdad que dijo, Señor, si puede pasar la copa, pero era la ira, no era morir. Él no tenía miedo a la cruz. Era recibir la ira del Señor porque se iba a poner todos nuestros pecados. Y por eso fue y le dijo, Señor, si es posible pasar esta copa, pásala de mí. Y el Señor le dijo, no, tienes que perdonar los pecados, tengo que ir con mi ira contra tuya y abandonarte, como haría con cualquier pecador. Y por eso quedamos totalmente indefensos ante el Satanás cuando estamos pecando, hermanos míos. Satanás hace lo que quiere. Y mucha gente dice, Señor, ¿pero por qué me castiga? No es el Señor, es tu pecado, es consecuencia de tu pecado. Para eso pone el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué pone el Espíritu Santo? Para que venzamos el pecado, para que vivamos en santidad. Mire lo que dice aquí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, o sea, todo el maltrato, todo lo que le iban a hacer, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la consecuencia, se sentó al lado del Señor ahí arriba, en los lugares celestiales, en esa cuarta dimensión donde nosotros podemos entrar por la sangre de Jesucristo. Porque dice la palabra que podemos entrar, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo que está arriba, en el templo de arriba, no aquí no está. Es ahí donde está Cristo y el Padre. Tenemos libertad de entrar, o sea, entramos cuando queremos a su presencia.
a escucharlo y a aprender a hablar con Él. En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Su sangre nos limpió para poder entrar en una relación con Él, pues hermanos míos, no para que digamos para que sigamos pecando, entonces la sangre alcanza para todo, eso es mentira. Si él no le importó lo propio por el fruto que iba a dar, hijos iguales a Él, no pecadores, pues, santos como Él fue. Lo dije la semana pasada en una palabra. Considerad a aquel que sufrió la contradicción de pecadores, hablando de Jesucristo, contra sí mismo, o sea, se puso nuestros pecados, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No nos cansemos, venzamos el pecado, está diciendo aquí, combatiendo contra el pecado. ¿Qué está diciendo? ¿Seguimos siendo pecadores? No, pues hermanos míos, aquí dice claramente, consideremos a Jesucristo que se puso los pecados para que nosotros podamos resistir hasta la sangre. No hemos resistido hasta la sangre. Entonces no desmayemos porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es nuestro combate entonces? Contra el pecado. Y nos dicen en nuestra iglesia somos todos pecadores. ¿Qué están haciendo esos pastores? Díganme, están entregando a su gente a Satanás. Porque aquí dice claramente que nuestra pelea es contra el pecado. Y tenemos todas las herramientas para vencer el pecado. Todo nos dio todo el Señor. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, Jesucristo intercede por nosotros, el Padre está pendiente de nosotros, todo su poder está en nosotros. ¿Cómo vamos a seguir siendo pecadores? Qué terrible. Dice, y habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os se dirige diciendo. Esto dice Dios a sus hijos. Si somos hijos, escuchen. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando el Señor le... Porque no es el castigo ese que viene el enemigo y te saca la mugre. No es ese. Es una reprensión del Señor hacia ti. Y dice, como un papá no te echa al infierno. Papá te dice con cariño, ¿sabes qué? Esto está mal, hijo, y si no, te voy a castigar. Y te castiga un tiempo. Pero es para que eso haya fruto, no para destruirte. Entonces cuando le echan la culpa al Señor, ¿por qué me estás...? No es ese, no es el Señor, es tu pecado. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Está hablando de hijos. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Si estás haciendo pecado y no te disciplina, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No es que tu pecado está pasando piola, que ya no te está considerando hijo. Porque dice el que ama, ni desmayes cuando sea reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. De repente no. Oh, sí, Señor, ya. No quiero más esto. ¿Es así? Eso dice aquí, pues hermanos míos, no estoy hablando yo, lo que yo creo. Dice claramente, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, escuchen esto. Dios os trata como hijos. Cuando yo acepto la disciplina y me humillo ante Él y digo, Señor, sí, perdóname. Señor, dame el poder para salir de este pecado. Porque no lo tenemos, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Así dice la palabra, hermanos míos. Entonces yo no digo, ya Señor, ahora sí que no lo hago más, no me pegue. No, le digo, Señor, dame el poder para dejar este pecado. Ahora sí, yo no lo quiero volver a hacer. Porque ¿qué es hijo aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo. O sea, cuando ya no te disciplinas es que ya no te considera hijo. ¿Te das cuenta? No. Ese es el castigo más grande que nos puedan imaginar. No tenemos ninguna esperanza. Porque somos bastardos, no somos hijos. Y no hijos, dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Digo, oye, yo una vez le dije a alguien, el papá le pegaba, le sacaba la mugre. Yo dije, tu papá era... No, esa no es manera de disciplinar a un hijo. No, eso es un abuso. Y casi me pegó. Porque lo disciplinaba el papá, po.
y los veneramos, o sea, nos disciplinan mal y los veneramos. A eso está diciendo aquí. ¿Sí o no? Que nos disciplinan y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? El Espíritu con mayúscula, al Padre de los Espíritus. Y viviremos, aquí dice resucitaremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, está hablando los papás de nuevo, como a ellos les parecía. Pero esto, para lo que nos es, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, nos corrige para que seamos santos. Somos todos pecadores. Amén. ¿Cómo que somos todos pecadores? Él nos corrige para que seamos santos, para que participemos de su santidad, hermanos míos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, tú no te gozas cuando te disciplina el Señor. ¿Cierto? No. Sino que de tristeza. Pero después de que pase la disciplina, por eso que también hay que disciplinar en el Señor a nuestros hijos. Pero después, cuando pase, dice... Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, damos fruto de apacible, de paz. O sea, quedamos en paz con Dios porque ya no seguimos pecando. Empezamos a vivir en santidad, pues, hermanos míos. Eso está diciendo aquí la palabra, hermanos míos. ¿Se lo habían dicho alguna vez? Nunca. Aquí sí se habla eso. Pero en otras partes no. Somos todos pecadores y estamos sonados. Y siguen nomás la fiesta, la juerga. Es una juerga de pecado. Vamos a Mateo 14, 22, 33. Voy a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Habían alimentado a 5,000 personas y le dice, ya, váyanse para el otro lado, le dice a su apóstol. Y los despidió, ¿ya? Entre tanto que él despedía a la multitud, despidió a los 50, eran como 20,000 porque eran 5,000 hombres, contaban a los hombres, no contaban a las mujeres y a los niños, ¿ya? Los despidió, le dijo que se fueran, ¿ya? Despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, él pasaba tiempo con su padre. ¿Se dan cuenta? A solas. Ya le dijo, váyanse, tengo que pasar tiempo con mi papá. Y se fue al monte a orar, a estar con él, a escucharlo, a decirle que, Señor, ¿qué hago ahora? Padre mío, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Para dónde voy? Así. Aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, donde iban los apóstoles, hacia el otro lado, azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, esto entre las 4 y las 6 de la mañana, 4, 5, 6, sí, esa es la cuarta vigilia, ¿ya? O sea, bien tarde en la noche, o sea, estuvo orando hasta como las 4, y ahí empezó a caminar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya voy caminando, dijo el Señor, y se fue caminando por el mar. Ese es nuestro Jesús, ¿ya? Claro que el Padre le había dicho, ya ándate caminando, y le dio el poder porque era igual que nosotros, era un hombre igual que nosotros, ¿sí o no? Era hombre igual que nosotros. Él se despojó de su deidad, ¿ya? Y el Señor le dijo, ya, anda caminando. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. ¿Por qué se asustaron tanto? Porque existía en ese tiempo la superstición de los marinos, que si veían un fantasma y como estaba malo el tiempo, ese barco se hundía. Por eso les dio miedo, nos vamos a hundir, dijeron cuando vieron a Jesucristo y pensaron que era un fantasma. Pero el Señor, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El yo soy es el nombre de Dios. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Saben eso? Entonces dice, no, vengo yo. ¿Ya? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro en la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué pasó aquí? Pedro le pidió una palabra rema, por hermanos míos. Le dijo a Jesucristo, manda que yo vaya. Si él se hubiera tirado así, Jesucristo, así que me tiro,
se ahoga. Pero le dijo, dime que yo vaya. Y le dijo, ven. Esa es la palabra rema. Le dio el poder para caminar en el agua. ¿Se dan cuenta, no? Amén. Amén. ¿Saben qué? Hay una historia que yo escuché de un pastor muy antiguo que hacía milagros, que unas niñas que eran muy cristianas y conocían al Señor y todo, dijeron, vamos a ir y vamos a atravesar este río caminando sobre el agua. Y el río era torrentoso. Y caminaron en el agua y se ahogaron. Creo que eran 3. No estaba la palabra remas, no es que no pudieran hacerlo. Sin remas uno no puede ir. Hay muchos que van sin remas, hermanos míos, sin la palabra de Dios. Entonces el poder hacen el ridículo. Entonces algunos dicen, bueno, de repente el Señor quiere sanar y le echan la culpa a la persona que no tuvo suficiente fe. Es que no están escuchando la palabra de Dios. ¿Sí o no? No le echamos la culpa al enfermo, es que no tenía fe, por eso no se levantó la silla. Pero si a mí me dice el Señor, dile que se levante la silla, se va a levantar, por hermanos míos. Y esto es así. El Señor le dio la palabra, le dijo, ¿qué le dijo? Él dijo, ven. Nada más, esa es la palabra rama. Si Dios es muy escueto, o sea, eso es suficiente. Si le dijo, déjame caminar, ya, ven. Le dio permiso para caminar, le dio la autoridad, le dio el poder. ¿Y qué dijo? Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué le dijo hombre de poca fe? Porque él le había dado el poder para caminar. Y se le olvidó que estaba ahí el Señor y que le habían dado recién el poder y que estaba caminando sobre el agua. Pero vio las olas, ¿cierto? Y la palabra rema no, tienes que ir con la fe. ¿Se dan cuenta que no es llegar y hacer el rema del Señor? Si tú no vas con la fe, te vas a caer en la mitad del camino. Entonces yo no dudo, cuando el Señor me dice algo, yo no dudo, yo voy, oro, y va a haber sanidad. El Señor va a hacer lo que le dice a uno. Pero a veces llega gente que, ya necesito oración, y el Señor no me ha dicho. Bueno, yo oro porque no puedo negarle. Y a veces el Señor sana, otras veces no. Pero no viene con esa, yo no voy con esa seguridad, porque la palabra dice que nosotros debemos sanar enfermos, ¿ya? Entonces, si tenemos que sanar enfermos, bueno, tenemos que hacerlo. Pero lo mejor es poder escuchar a Dios. Señor, ¿qué hago aquí? ¿De qué está enferma? La persona te puede decir, tengo esto, y no tiene nada que ver. El Señor te dice, mira, no, haz esto, listo, se acabó, ¡pam! Listo, se mejoró. ¿Sí o no? ¿Pasa eso o no? Pasa, pues, hermanos míos, pasa eso. ¿Ya? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor se enojó, hermanos míos, con Pedro, y era el único que se había atrevido a caminar. ¿Pero por qué se enojó? Porque dudó de su palabra, rema. Y lo tomó y dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y los otros que estaban arriba no les dijo nada, porque a ellos no les había dado la palabra. Entonces, ¿quién es responsable? El que escuchó al Señor y que te dice, va, anda y haz tal cosa. Tenemos que ser valientes, por hermanos míos. A veces no nos atrevemos, no, y si fracaso, y si no se mejora. Si el Señor te dijo, sé valiente, sé audaz. Actuemos con denuedo, como decían los apóstoles. Danos de nuevo, Señor, valentía para ir y decirle al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Y lo levantó, lo puso de pie. Imagínense que se hubiera pegado el tremendo borrazo. Pero no, él se paró y caminó. Eso es de nuevo, esa es valentía. Pero el Señor le había dicho, porque Pedro conversaba con el Señor. Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que les he dicho
es para que ustedes entiendan que no podemos obviar escuchar a Dios. Lo he mostrado por todos lados la palabra, que debemos escuchar a Dios. Y tenemos que tener la paciencia y pasar tiempo con Él y esperar que el Señor nos hable. No es de un día para otro. Hagan ayuno. Pónganse ahí. Señor, necesito que tú me hables. Porque yo quiero dar fruto. Romanos 10, 8 al 9. Pero la justicia que es por la fe, dice así. La justicia es la rectitud, hermano. Vuelvo a repetir, rectitud. Tienen que cambiar justicia por rectitud en su mente. Rectitud, fe. Pero la justicia o la santidad, que es por la fe, dice así. Y esto ha sido tan mal usado todo esto que les voy a explicar ahora. Así que pongan atención, por favor, no se me distraigan ni un segundo. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo, o sea, si la rectitud, la santidad es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, o sea, no digan esto, le está diciendo a los romanos, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Cristo ya está en el cielo, ¿quién subirá al cielo? Ya subió, eso está diciendo aquí, ¿ya? ¿Lo están entendiendo, no? Después dice, ¿o quién descenderá al abismo? El Señor ya fue al abismo y está en el cielo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya subió, ya salió del abismo y fue al cielo, ¿sí o no? Está ahí. Eso dice, no digan esas cosas, porque Cristo está en el cielo, con el Señor, en el lugar santísimo. Más que dice, y escuchen esto, porque aquí está la palabra más mal usada en los cristianos. Por favor, quiero que entiendan y abran sus mentes, porque esto no lo han escuchado ustedes. Y esto me lo explicó ayer el Señor. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca. Este es rema, pues hermano, no loco. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y escuchen esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la frase que le dicen a todos ustedes. Dice esta frase y estás en el cielo. No, mire lo que está diciendo. Escuchen. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde nos habla el Espíritu Santo? En el corazón. La palabra está en el corazón, el rema está en el corazón porque el Señor nos habla ahí. Y ahí está en nuestra boca, ¿ya? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta, escuchen, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor, si yo digo esto, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, si yo creo en mi corazón que Dios nos levantó de los muertos, es porque estoy escuchando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en mí, porque yo creí que Jesucristo resucitó. Si yo no creo que Jesucristo resucitó, yo no tengo el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Se dan cuenta o no? Es diferente lo que estoy hablando, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta la diferencia? No sé si me están entendiendo. No es que yo digo esa frase y listo. No, yo escucho esto. Dice, si confesares con tu boca a Jesús, si confesares y creyeres en tu corazón, ¿por qué yo confieso que Jesucristo es el Señor? Porque el Espíritu Santo está en mí y me está diciendo, sí, es el Señor. Porque el Espíritu Santo entra en ti cuando tú crees que Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo. No antes ni después. Eso está diciendo aquí. ¿Dónde está diciendo que si decimos esa frase somos reyes y nos vamos directo al cielo? ¿Dónde dice esto aquí? Está diciéndote algo totalmente diferente, que el Espíritu Santo habla en tu corazón y entonces tú declaras con tu boca, porque Cristo está en ti y porque con el corazón se cree para rectitud, para santidad. ¿Por qué en el corazón se cree para rectitud? El Espíritu Santo está en tu corazón. Ahí nos habla el Señor. Se lo acabo de decir, ¿cierto? ¿Y quién es el que nos hace ser santos? ¿Quién es el que nos da el poder, la gracia para dejar el pecado? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque en el corazón se cree para rectitud, justicia o santidad. Eso es la palabra, ¿ya?
Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces cuando yo tengo esto en el corazón, tengo el Espíritu Santo, y estoy con el corazón y creo y empiezo a ser santo, no pecador, sino que a vivir en justicia, en rectitud y en santidad, entonces yo declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor y ahí tengo salvación. Pero esto es un proceso de vivir con el Señor. No es decir una frase y estamos listos. ¿Se dan cuenta cómo les han mentido a la pobre iglesia? Mire lo que dice después. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué dice que no será avergonzado el que cree en Cristo? Porque yo cuando oro, hermanos míos, por alguien, enfermedad, lo que sea, digo, Señor, sana tal cosa, en el nombre de Jesucristo. ¿A qué le estoy pidiendo? Al Espíritu Santo, pero ¿en qué nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Si yo no digo el nombre de Jesucristo, el Señor no actúa. No actúa. Por eso que dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces no somos avergonzados. Pero si oramos en nuestra fuerza, y yo, Juan Manuel, el gran sanador, y tiene el don de no sé qué, el don de la viste, entonces estamos mintiendo, hermanos míos. El Señor te dice, el don de la viste, si es el Espíritu Santo y es el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no? Había que destensar un poco el tema, ¿no es cierto? Porque es muy... Esto jamás se ha dicho en ninguna parte. Si te dicen esta frase, tú la dices y eres salvo. Aquí dice que eres salvo. Esto es un proceso de creer en el Señor. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que los invocan. ¿Se dan cuenta? Si yo no invoco su nombre, no pasa nada, pues, hermanos míos. Si todo se hace en el nombre de Jesucristo, todo, las gracias, cuando yo oro por las personas, el milagro, todo se hace en el nombre de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice en la vid, yo soy la vid verdadera, si no permanece en mí, no hay fruto. Porque en el nombre de Él, cuando tú lo tienes aquí, a través de tu Espíritu Santo, en el corazón, entonces todo lo que sale de mi boca es espíritu y es vida, igual que Cristo. Esto es tremendo, hermano mío, lo que estoy enseñando. Es tremendo, ¿no? Esto es por, ¿sabes por qué? Porque yo escucho al Señor. Estuve ayer. El Señor, háblame. Y pescó esto y yo decía, pero ¿qué me va a hablar aquí si esto es lo que se usa tan mal en la iglesia? Es que se dice esta frase y eres salvo. Tengo que explicar esto. Dice el Señor. Esta es la palabra rema. Todo aquel que en él creyere, en Jesucristo, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo, que es el Señor de todos, Jesucristo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare al nombre del Señor, ese será salvo. Cuando yo lo invoco, cuando el poder de Él se manifiesta a través mío. No es que yo, Señor, ven y ya soy salvo. No. Cada vez que yo invoco a Jesucristo, Él actúa, el Espíritu Santo actúa. Eso está diciendo aquí. Por eso no nos avergüenza. Por eso hace el milagro. Por eso nos pone las visiones, no se olviden. Cuando te mande una visión el Señor, Cotita, esa visión apodérate de ella, porque va a empezar a venir la gente. Porque si tú empiezas a creer en esa visión, el Señor tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, Cotita. Y todos los niños que tuvieron visiones, todas esas cosas, y los que han tenido visiones, eso hay que apoderarse de eso y creer y decir, Señor, yo creo en esto, yo creo, hazlo en mí. A todos les ha dado promesa aquí el Señor, les ha hablado, hermanos míos. ¿Sí o no, hija? ¿Te ha hablado a ti? Cree en eso. A cada uno de ustedes les ha hablado el Señor. Todos tienen promesa. A todos los que yo he orado, el Señor les ha hablado, les ha dicho, ustedes van a hacer tal cosa. Créanlo, pues. Pero busquen conversar con Él y que Él les hable. ¿Sí o no?
Si tú no tienes una relación íntima con Él de amor, no te puede hablar. No te puede hablar. Porque no tienes la humildad suficiente para estar ahí. Señor, háblame. Necesito, yo no quiero moverme, igual como hacía Cristo. ¿Qué decía Cristo? Yo no me muevo si el Padre no me dice. Lo leí recién. Se los voy a leer porque ya terminamos. Dice, de cierto, esto es subrayado, esto es importante. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Nada podemos hacer por nuestra cuenta, hermanos míos, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Quién le mostraba a Jesucristo lo que hacía el Padre, lo que quería el Padre? ¿Quién le mostraba, hermanos míos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía todo lo que el Padre quería. Y ese mismo Espíritu Santo está en nosotros, hermano. El mismo, no es uno más chico, no es más o menos, no. Es el mismo Espíritu Santo que está para que nosotros, que nos habla en el corazón, para que nosotros hagamos, como hijos que somos, la voluntad del Padre. Y glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Pongámonos de pie. El Señor va a venir ahora, porque viene a estar con ustedes. Está aquí todo el rato. Entonces, por favor, entiendan lo que estoy hablando. Busquen al Señor, busquen escuchar a Dios, aprendan. Hay que ejercitar el oído, así dice la palabra, porque aquellos que han ejercitado lo escuchan. No es una cuestión de un día para otro, hermanos. Tengan paciencia con el Señor. Es Dios al que nos está hablando, el que hizo todo esto. Ese Espíritu Santo está dentro de nosotros, el que hizo todo lo que ustedes ven, todas las maravillas. Entonces, por favor, hermanos míos, tenemos que ser esa iglesia poderosa que va a vencer la maldad que hay en el mundo. La vamos a vencer, porque Cristo viene a estar con nosotros. Amén. Y Él dice, pidan todo lo que quieran. Pero cuando lo escuchamos, pidan todo lo que quieran, yo lo voy a hacer. Podemos dar vuelta a esto. Lo podemos hacer. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar, por tu amor y por tu palabra, Señor, que es tan tremenda, tan importante. Tiene tantos secretos, Señor, tu palabra. Tantos tesoros guardados que tú les vas revelando, tantos misterios que tú le vas revelando a tus hijos, Señor. Y te doy gracias por ese honor que tú nos regalas, Señor, como iglesia, de poder saber y entender la verdad. Entender a Jesucristo, entender la verdad, el camino y la vida, que es seguir en pos de Cristo, porque Cristo está en cada uno de nosotros, Señor, porque permanece en cada uno de nosotros. Y así podemos glorificar a tu Padre, Señor. Y Padre, te glorificamos. Ese es nuestro objetivo, Señor, porque es el objetivo de Cristo y del Espíritu Santo. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por bendecir este lugar, Señor, con tu amor, con tu presencia. Llena este lugar con tu amor. Ven, Señor, y háblale a cada uno que está acá, Señor. Señor, háblale, por favor, yo te suplico que le hables, para que vean que tú puedes hablar. Muchos de ustedes han escuchado su voz, pero la han dejado de escuchar. Renueven esa relación con Dios, para que Dios les empiece a hablar claramente. ¿Cuál es el plan para cada uno de ustedes? Llena, Señor, a tus hijos con este amor tuyo, con esta presencia tuya, con esta gloria tuya. Y Señor, y saca todo lo que se opone a tu obra que quieres hacer en cada uno. Así que bendice, Señor, este momento. Y te doy muchas gracias. Yo quiero que permanezcan ahí, porque el Señor quiere hablarles. A veces nosotros ni siquiera le damos un tiempo en este lugar. Nosotros vamos a cantar, pero ustedes, por favor, agudicen el oído. El Señor les quiere hablar. Si predicó esto es porque les quiere hablar. Así que cierren los ojos y mantengan atención al Señor.